El presidente Humala dijo hace una semana, 2 semanas en la cumbre AP que el país ha cambiado de rostro a raíz de su política de inclusión social, ¿no? A los 2 años que ha analizado, ¿es cierto ese cambio? ¿Hay un nuevo rostro en el país o no? Yo creo que es mitad de cierto. Una primera mitad diríamos que hay un segmento de altos ingresos y de medios ingresos que han mejorado su posición. Si antes tenían un carro, ahora tienen 2, si tenían una casa, ahora tienen la posibilidad de tener otros bienes inmuebles. Pero yo creo que si el gobierno salió elegido para promover la inclusión social, los más pobres creo que todavía no están siendo, en primer lugar, bien identificados y en consecuencia bien atendidos. Ahora, en su informe, ¿cuál es el rostro que ha concluido después de su investigación de mucho tiempo en el tema de los públicos, digamos, de este objetivo que tienen como fuerza el gobierno? Yo creo que desde nuestra perspectiva, el gobierno está haciendo mal en trabajar con el concepto de pobreza monetaria, porque según este concepto, en el Perú solamente habrían 7 millones de personas que son pobres. Pero en realidad, si el gobierno pudiera ser más estricto con sus planteamientos, debería de trabajar con el concepto de pobreza multidimensional, y por ese lado llegaría a que casi 10 millones de peruanos sufren de pobreza multidimensional. Y entonces eso les permitiría explicar por qué hay esta desazón de los sectores de más bajos ingresos, por qué no esa sensación de bienestar es compartida por la mayoría de la población. Es un error de que, según nosotros, son 10 millones, no son los 7 millones que dice el gobierno oficialmente. Ahora, incluso se cambió el tema de monetario, creo que se subió unos cuantos soles el tema de la canasta familiar. Así es. Medirlo por ahí no es suficiente por qué temas. Bueno, lo que pasa es que la medición de la canasta tiene que hacerse anualmente, porque tiene que incorporar el tema de la inflación. Es la valorización del cono de la canasta de bienes y servicios. Entonces, para el año 2012 se elevó a 282. Pero, nuevamente, ¿cuál es la belleza de usar el concepto de la pobreza multidimensional? Porque cuando uno trabaja con la pobreza monetaria, le dicen, bueno, si tú ganas menos de 282 de manera individual y para un mes, eres pobre. Y si tú ganas más de 282, no eres pobre. Pero y luego entonces el que toma decisiones de política, ¿qué hace luego con ese dato? No puede hacer mucho. En cambio, con el de la pobreza multidimensional, cuando se define estas dimensiones, ingesta calórica, acceso a pisos, la calidad del suelo, acceso a servicios de salud, entonces se da con claridad en qué dimensiones están mejorando o están desmejorando. Entonces, la utilidad de usar la pobreza multidimensional es que saben por qué lado de las privaciones hay que atacar la vulnerabilidad de las personas. Y según su estudio, ¿cuáles son esas vulnerabilidades? ¿Dónde está más enfocado el tema de la vulnerabilidad? O sea, hemos identificado, por ejemplo, las principales vulnerabilidades son la calidad del combustible de la cocina, el acceso a la electricidad, a desagüe, a agua, al material del piso de la vivienda, el déficit calórico, la matrícula infantil, escolaridad familiar, que es crítico. Cuando un padre de familia no tiene más allá de primaria completa, su capacidad de decidir adecuadamente es muy limitada, más aún en el caso de la mujer, y asistencia a centro de salud. Entonces, teniendo claro estas dimensiones, el que toma las decisiones del gobierno podría saber con precisión, justamente, por ejemplo, cuando uno observa esta telaraña, uno puede mirar cómo está mejorando, desmejorando el logro de la lucha contra las privaciones. Entonces, tenemos que cambiar el enfoque de la lucha contra la pobreza monetaria a la lucha contra las privaciones, que significa pobreza multidimensional. ¿Y por qué no se hace ese cambio? Porque eso es un debate que también viene arrastrándose, ¿no? ¿Y por qué es reacio este cambio y más bien nos parece que nos reditúa en cuanto a felicitaciones a nivel mundial, pero no se está viendo nada? Lo que pasa es que es más difícil. Luchar contra las privaciones implica aspectos estructurales mucho más complejos. O sea, de la noche a la mañana no se puede cambiar la ingesta calórica de las personas. Es un proceso lento, muy sofisticado, porque hay que llegar con la alimentación adecuada, con los servicios complementarios de agua y de desagüe, con la educación de la madre. El tema de agua y de desagüe y piso de la vivienda, eso toma tiempo, implica toda
como se dice, una ingeniería de proyectos muy sofisticados. Se necesitan gestores sociales altamente tecnificados cuyos resultados no se van a dar de un mes para otro ni de un año para el otro. Entonces la pobreza multidimensional exige muchísimo más al gobierno, y por eso los países, que casi son 100, que se exigen más para lograr mejores cosas a su población, van adoptando la pobreza multidimensional como la manera de enfocar si las políticas sociales y los programas del gobierno tienen efectividad o no. Estamos cayendo entonces en el tema de nuevo de usar políticamente esto de se redujo la pobreza a tanto por ciento, pero en realidad no se está corroborando la realidad. Se está usando políticamente el tema monetario. Yo diría que más que todo se está teniendo una ceguera técnica sobre un problema vital, porque si algo que tiene que comprender el gobierno es preguntarse, si está creciendo el PBI, si las reservas internacionales están por 60.000 millones de dólares, si hay una aglomeración de los tráficos de expresión y del consumo también, pero ¿por qué hay gente que no está satisfecha, que no está contenta, que no está, digamos, de alguna manera a favor de lo que se está haciendo? Es porque hay personas que no están siendo incluidas. ¿Y quiénes son los que no están siendo incluidos? Aquellos pobres multidimensionales que lamentablemente en muchos casos casi obligan a sus hijos a que trabajen. Algunos niños están dejando de estudiar, están abuelitos trabajando porque no tienen una pensión. Entonces, en las zonas rurales, como el caso de la selva y de la sierra, está habiendo un problema de la infelicidad en términos de no acceder a los beneficios de este crecimiento, que se concentra mucho en las zonas urbanas, que eso es muy bueno y se felicita, pero ¿y los más excluidos, que era la bandera de lucha del gobierno, dónde están?